Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es martes, toca lucha libre. Y esta semana, Día de los Muertos, Día de Halloween, Día de Todos los Santos, donde se celebra en unos países u otros algo que va vinculado al miedo, al terror, a los muertos. Y diréis, bueno, pues ¿esto qué tiene que ver con la lucha libre? Pues vamos a hablar un poquito cómo se trata a veces en el mundo de la lucha libre el terror. El terror ha sido un producto que siempre ha sido parte más de la lucha libre y ha habido personajes y tramas, como ahora está pasando con The Wyatt Sith en WWE, la empresa principal, que hay un stable que trata un poquito del tema del terror. No se ha centrado tanto porque es más sobre el tema de una gente que está un poco mal de la cabeza, pero bueno, también va sobre el terror, porque es un stable que hace homenaje a alguien que es un icono, yo creo, del terror en WWE, que ya se nos fue el año pasado. Tenéis un programa haciéndole tributo y dándole un despido especial a Bray Wyatt. Pues este Bray Wyatt, es que los personajes que tenía Bray Wyatt, The Fiend, es que era un terror de todo tipo, porque tenía un personaje, el típico presentador de live show de niños, con los muñequitos y todo, tipo los Looney, y luego en medio de eso sacaba su lado más terrorífico y con su máscara ahogando a la gente. Y es eso que siempre en el wrestling ha habido personajes sobrehumanos. Bueno, todos conocemos al Undertaker, al enterrador. Yo creo que de personajes sobrehumanos del mundo de la lucha libre, yo creo que es el icono. Este hombre que debutó, yo me acuerdo, yo conocí la lucha libre a través de las cintas que tenía mi padre, cinta grabada que había grabado en el 91, en el 92, en el 90, y en esas cintas me acuerdo del debut y cuando aparecía el Undertaker, ese tío de casi 2 metros, pintada la cara de blanco, todo vestido de negro, y esa actitud y eso todo, un tío que prácticamente era invencible, el miedo que te daba saliendo a veces salía con una especie de cuervo, o sea, era todo de película de miedo que decías que era flipante. Y eso siempre que ha tenido el enterrador de aparecer de repente, se apagaban las luces y aparecía. O sea, es eso de mezclar la lucha libre, también es algo telenovesco o algo de ficción. Y por eso estos personajes de misterio, de terror, de todo ello. Y como el enterrador prácticamente no había nadie que no le tuviera miedo al enterrador. Solo los grandes luchadores de todos los tiempos, prácticamente estilo Hulk Hogan. Iba a decir La Roca, pero La Roca en la pasada WrestleMania, cuando aparece Undertaker, la cara que se le pone de decir, madre mía, la que se viene aquí. Es muy, muy difícil estos personajes y es todo ese entramado de plantarle cara y de jugar con el terror, con el miedo, con todos esos sentimientos con los que juegan, y es parte del mundo de la lucha libre, todo este miedo, todo este terror. Y bueno, es en todas las empresas siempre ha habido este tipo de personajes. Yo, por ejemplo, nos vamos a ir un poquito a TNA. Tenía un personaje primero que tuvo primero en WCW, porque Sting, ese personaje era mezcla de misterio, de terror. Este personaje de Sting, del Cuervo, de la película del Cuervo, que era prácticamente igual, apareciendo de la nada, con su bate, con su todo, una iconografía. Por eso se llamaba Sting el icono. Y luego, claro, a este tipo de personaje que ya era más bueno que malo, no era malo, aunque era así misterioso, infundía algo de terror, le salían personajes malísimos, como es Abyss, que a mí me recordaba mucho a Kane, porque Kane era el hermano malo de Undertaker, que le atacaba, le daba palizones, jugaba con el tema del fuego, el tema del fuego, de prender fuego a la gente y todo ello, todos estos terror que te infundía. Pues Abyss era un personaje muy parecido, con el tema de las cadenas, de los combates extremos que tenía, todo este personaje y esa rivalidad que tuvieron en el 2006-2007 entre Abyss y Sting. Claro, luego Abyss empezó poco a poco a volverse bueno, como pasa en el mundo de la lucha libre. Cuando eres un luchador que eres malísimo, infundes mucho terror, hay un momento que de lo malo que eres la gente le gusta, que es esa contradicción. Normalmente pasa al revés, cuando eres muy bueno y demasiado bueno, la gente te odia en el mundo del wrestling. Es esta dicotomía que hay en este mundo.
Y Eddie se acabó transformando en un luchador más bueno. Y claro, siempre que hay un bueno tiene que haber un malo, como en las series o las películas. Pues aquí surgió el Mesías. El Mesías, este personaje que surgió de AAA. En AAA estaba este personaje que primero era la muerte cibernética y luego le quitó la máscara a la Parca, al de la que ahora vamos a hablar un poquito. Y el Mesías, este personaje, pues infundía también miedo, le salía sangre, le salía todo, o sea, era un personaje que se enfrentó a Abyss, tenían unos combates brutales y ese terror, ese miedo, esos personajes de decir, madre mía, qué miedo estoy pasando. Algo muy típico del mundo del wrestling es la estipulación de la lucha de ataúd, que la trajo por primera vez el enterrador. Pero luego yo la he visto en TNA, la he visto en AAA, la he visto en Non-Elite Wrestling. Es una lucha que ya es prácticamente universal y combates de intentar meter al ataúd. Bueno, hay combates en que no es que le intente meter en el ataúd, es que directamente le metes en un hueco de tierra y con una excavadora le echan tierra, todo eso. Y madre mía, cómo se metía y el terror que había. O cuando, por ejemplo, yo recuerdo un Mr. Kennedy contra Enterrador, que era meter a un luchador dentro del coche fúnebre y luego el coche arrancaba y luego recuerdo que habían metido al enterrador dentro del coche fúnebre y él de repente salía del ataúd, de la caja, y ese miedo, ese todo y esa sensación que te da el mundo del wrestling. Hablando de terror, también se han hecho muchos personajes que, bueno, son del mundo del terror, del mundo del miedo, del mundo de la muerte, pero no infunden tanto miedo, pero se inspiran en todo eso. Personajes como la Parca. La Parca primero, la que empezó en AAA, luego tuvo tanto éxito este personaje de ir vestido de muerto, de esqueleto, de todo ello, y luego se transformó en L.A. Park cuando se fue la Parca a WCW, y luego la original se llamaba WCLA Par, y la otra que se quedó en AAA, que era otro luchador y otra persona, esa fue la Parca. Y era un personaje que salía con sus bailes, con su todo, o sea, era un personaje en teoría de terror, pero que no te inspiraba tanto terror. Y bueno, también en Japón, nos vamos a ir en Japón, porque en Japón hemos tenido personajes como, bueno, suelo hablar de Red Muta, el luchador de Red Muta, que este luchador ha estado en Japón, en New Japan, en Noah, ha estado en WCW, ha estado por todos lados este luchador, y este luchador con su máscara, su maquillaje, este liquidito que soltaba, este líquido verde que te soltaba y te hacía que se te pusiera todo, que no podías moverte. Pues este luchador, en Japón hay bastantes personajes. Hace poco salió también Douki, que es un luchador de peso junior, y salió un personaje que es una especie de demonio, como en la película de The Ring, y que asusta a sus víctimas. O sea, todos estos personajes también en Japón los hay de ser un demonio, de algo sobrehumano, de que no hay manera de vencerle. Y de Red Muta es de los mayores personajes, yo os diría del puro Esu, pero de la historia del wrestling, porque es algo histórico, de cómo infunde ese terror, ese miedo, lo que digo, es esa sensación que en el wrestling caben todo tipo de personajes, personajes violentos, personajes cómicos y personajes sobrehumanos, que el terror y no sabes cómo vencerle, cómo acabar con él. Por ejemplo, con el enterrador lo que pasaba muchas veces es que le quitaban esta caja con las cenizas que tenía mucho, esa urna, se la quitaban porque pensaban que era lo que le daba todo su poder para intentar vencerle. Hay eventos que son prácticamente exclusivos de estos días. En WCW, uno de los eventos grandes era Halloween Havoc, que era este evento que se hacía en los días o en la época de Halloween, y era un evento grande, que hay combatazos como el Eddie Guerrero contra Rey Mysterio, el Sting contra Hulk Hogan, estos combates icónicos. Y bueno, en Consejo Mundial de Lucha Libre se ha hecho siempre muchas veces en el Día de los Muertos un evento también especial, con campeonatos, con apuestas a veces. O sea, son eventos especiales porque muchos sitios son fechas muy especiales y se hacen eventos con combatazos, y es todo eso lo que lleva al mundo del misterio, de la muerte, de todo lo sobrehumano. Así que con esto acaba el podcast de hoy. Tener cuidado que después de escucharlo nos aparezca el enterrador, apaguéis las luces y de repente os meta un susto de muerte. Así que os vemos en siguientes podcasts y adiós.